El profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo: a quien Alá quiere guiar, le concede la comprensión de la religión. Lección de ayuno N. 2. Condiciones, impedimentos y cosas detestables del ayuno. Explicación del libro de Mayara al-Sugra. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. ¡Alabado sea Alá! La paz y las bendiciones sean con la más noble de las criaturas de Alá, nuestro Señor y Maestro Muhammad, con su familia y todos sus seguidores. ¡Oh Alá! Enséñanos lo que nos beneficie, haznos beneficiarnos de lo que nos has enseñado y aumentanos, oh Señor nuestro, con tu generosidad en conocimiento. Después de esto, continuamos la lectura de nuestro libro del imam, el gran sabio Muhammad ibn Muhammad al-Fasi, conocido como Mayara. Esta es nuestra segunda lección del libro del ayuno. Llegamos a su dicho: la razón al principio es una condición para la obligatoriedad y quien la pierde debe reponerlo. Dijo: esta es una introducción del imam a la mención de algunas de las condiciones del ayuno, y las condiciones de su obligatoriedad son 6 y lee. En el nombre de Aya, y que la paz y las bendiciones sean sobre el mensajero de Aya, la paz sea con él. El Sheikh, que Aya tenga misericordia de él y nos beneficie a nosotros y a ustedes en ambos mundos, dijo: las condiciones para que el ayuno sea obligatorio son 6: el Islam, la razón, la pubertad, la salud, la residencia y la pureza de la sangre menstrual y posparto. Las condiciones de la obligación son 6, el Islam, y en realidad, el Islam es una condición de validez del ayuno, y no una condición de obligación, basada en el hecho de que los no musulmanes están sujetos, es decir, están obligados a cumplir con las ramas de la ley islámica, por lo que deben ayunar, pero no es válido para ellos. La razón, una condición de la obligación y la validez del ayuno juntos, ¿no es así? Sí, el loco está excluido, no está obligado a ayunar y su ayuno no es válido. Luego, la pubertad es una condición de obligación, y el ayuno es válido para los no pubertos, pero no es recomendable que su tutor le ordene ayunar, como se menciona en el libro Sirah al-Salik. La residencia, una condición de obligación, lo que significa que el viajero, bajo sus condiciones, está autorizado a no ayunar. La pureza de la sangre menstrual y del loquio, una condición de la obligación y la validez del ayuno juntos. ¿No es así? Por lo tanto, la mujer menstruante y la mujer en periodo posparto no están obligadas a ayunar y su ayuno no es válido, por lo que si se purifican de la sangre menstrual y del loquio, están obligadas a ayunar y su ayuno es válido. Por lo tanto, las condiciones de obligación aquí son la pubertad, la residencia, la salud y la pureza de la sangre menstrual y del loquio. El residente está obligado a ayunar si El imam solo mencionó la razón entre ellas, omitiendo la condición del Islam, basándose en la opinión de que los incrédulos están sujetos a las ramas de la Sharia. Y el tiempo de su amanecer hasta su atardecer y la razón al principio es una condición de obligación, y el Islam se omite, es decir, el imam ibn Nasir, basado en la opinión de que los no musulmanes están obligados a cumplir con las ramas de la ley islámica, es decir, están obligados a cumplir con las ramas de la ley islámica, y esa es la opinión predominante de los estudiosos. Aquí repitió la razón para ordenar lo que sí en cuanto a la obligación de recuperar el ayuno para quien pierde la razón, y también omitió la salud y la residencia para implicar su requisito, como menciona más adelante en relación con la permisibilidad de romper el ayuno durante el viaje y el daño. La pureza de la sangre menstrual y posparto, porque mencionó la menstruación como una barrera, y la ausencia de una barrera es una condición. Y la ausencia del impedimento es una condición. Lo que era un impedimento, si desaparece, es una condición, lo que significa que si la menstruación está establecida, es decir, presente, es un impedimento. Por lo tanto, si la menstruación desaparece, es una condición, es decir,
que la pureza de la menstruación es una condición para el ayuno y la presencia de la menstruación es un impedimento para el ayuno. Eso es lo que significa la El imam expresión. me informó aquí que la razón al comienzo del ayuno, es decir, al amanecer, es una condición para la obligatoriedad del ayuno, lo que también significa una condición para su validez, como explicó claramente Ibn Rushd. Como hemos dicho, la razón es una condición de obligación y validez juntas, como se menciona en los capítulos jurídicos que hemos estudiado. Y si esto es así, entonces la ausencia de razón en ese momento implica la ausencia de la obligatoriedad del ayuno y su validez. Es decir, si decimos que es una condición de obligación solamente, el ayuno no es obligatorio para la persona cuerda, pero es válido para ella, y esa es una opinión débil. Por lo tanto, de nuestra opinión se deduce que es una condición de obligación y validez juntas, que el ayuno no es obligatorio para la persona no cuerda y no es válido para ella. Y si esto es así, entonces la ausencia de razón en ese momento implica la ausencia de la obligatoriedad del ayuno y su validez. Por lo tanto, si alguien pierde la razón al amanecer, su ayuno no es válido y debe recuperarlo. ¿Cómo? Al amanecer, cuando es el momento de la intención de ayunar, justo antes del amanecer o con él, es decir, con el amanecer y se permite, es decir, al amanecer, una persona cuerda frente a la obligación, es decir, la obligación de la ley islámica, luego pierde su razón. Por lo tanto, si recupera la conciencia, debe reponer el ayuno de ese día, porque no es una locura permanente, sino una locura temporal. La declaración general del imam implica la obligación de recuperar el ayuno para quien pierde la razón al amanecer, incluso si su razón regresa poco después. Es decir, perdió su razón, luego regresa durante el día o después de una hora o después de un momento. Y si su razón regresa poco después, como es la opinión predominante, entonces si estaba en su sano juicio al amanecer y luego se desmayó, hay un detalle respecto a la obligación de recuperar el ayuno. Eso es un desmayo, y el desmayo es uno de los tipos de pérdida de la razón, y el más severo es la locura. No es así. Estas catástrofes que afectan la razón, la locura, el sueño, el olvido y el desmayo, y la embriaguez también es un tipo de fermentación de la razón, es decir, su ocultamiento en fuerza y debilidad. Él dijo que si al amanecer estaba de acuerdo y luego se desmayaba con respecto a la obligación de reponer el ayuno, hay detalles. Si se desmayaba la mayor parte del día, debe reponer, y si se desmayaba menos de la mayor parte del día o la mitad, no debe reponer. Y el día se cuenta desde el verdadero amanecer hasta la puesta del sol. La opinión aceptada es que su ayuno es válido. Sí, así que lo observamos. Y si su desmayo excede la mitad del día, entonces es la mayor parte del día. Como ejemplo, el verdadero amanecer es a las 5 de la mañana y el ocaso es a las 6 de la tarde. ¿Cuántas horas hay entre ellos? Entonces, el día es de 13 horas en este caso. La mitad del día es a las 11:30, así que añadimos 6 horas y media a las 5 de la mañana. Esto significa que la mitad del día es a las 11:30, y lo que pasa de eso significa que entra en el plazo. Se desmayó justo antes del amanecer. Antes del amanecer y si intencionas ayunar, entonces tu ayuno es válido. Él dijo, y en caso de desmayo hay detalles. Si estaba en su sano juicio al amanecer y luego se desmayó, es decir, después del amanecer se desmayó. Él dijo a la mente porque el desmayo es la pérdida de percepción, y no es locura. El desmayo no es locura. Se desmayó justo antes del amanecer, antes de formar la intención, y recuperó la conciencia después del amanecer. Debe recuperar su día de ayuno. Él dijo, si en el amanecer él está consciente, luego se desmaya en el amanecer. Me refiero a otro caso, una persona se desmayó justo antes del amanecer y recuperó la conciencia. Si tiene la intención de ayunar, su ayuno es válido. Hemos dicho que se le permite tener la intención desde la puesta del sol, y toda la noche es un lugar para la intención, pero el lugar de la obligatoriedad de la intención del ayuno es antes del alba o con él. Y ya hemos visto que si tiene la intención al principio de la noche, y come parte de la noche, esto no levanta la intención.
Así que si tiene la intención de ayunar y luego le sucede esto, y se desmaya antes del alba y luego se recupera después, el periodo de desmayo que consideramos es desde el momento de la obligatoriedad del ayuno, que es la salida del verdadero alba. Incluso si se desmayó antes por 2 horas o 3 o 4 o 5 y luego se recuperó, pero tenía la intención de ayunar, entonces, según nosotros los maliquíes, no es obligatorio renovar la intención cada noche, sino que es recomendable. Sí, Los obstáculos del ayuno, su declaración, la menstruación impide el ayuno y la obligación debe ser recuperada si cesa. Después de hablar de las obligaciones y condiciones, discutió el obstáculo e informó que la menstruación impide el ayuno, lo que significa que el ayuno era obligatorio o no, y por eso usó un sustantivo indefinido. Luego concluyó que la mujer con menstruación debe recuperar el ayuno obligatorio. lo dice indefinido para todos. Es decir, esa obligación se levantó, es decir, se anuló y se invalidó debido a la menstruación, ya sea que se invalidó después de su comienzo como si estuviera ayunando un ayuno obligatorio. Es decir, ella está ayunando durante el día de Ramadán y luego le llega la menstruación, ella debe reponer ese día. Incluso si fue antes del Maghreb por un momento y le llegó la menstruación, ella debe reponer ese día. Y estos son asuntos que se confían a la responsabilidad del obligado. Ella tiene la menstruación o sabe que su menstruación se acerca y pretende ignorarlo. Y luego dice que la menstruación me llegó después del Maghreb, cuando le llegó antes. Todo esto se confía a su responsabilidad, asuntos que nosotros no vemos, sino que ella es la que los ve y Alá lo sabe. Así que ella ha cometido 2 grandes pecados. Y puede llegar, si es con la permisibilidad y el conocimiento de la regla, más peligroso que esto, que ella ayunó con un impedimento, aunque sea por un momento. Por lo tanto, debe comer inmediatamente, en obediencia a Alá Todopoderoso. Y ya sea que su ayuno se invalidara después de su comienzo, como si estuviera ayunando un ayuno obligatorio y luego menstruara, su ayuno se invalida y debe recuperarlo. O se invalidó antes de su comienzo, como si menstruara de noche o antes de Ramadán y éste la alcanzara durante su menstruación. Así que ella no está en el lugar de la obligatoriedad, debido a la existencia de un impedimento para el ayuno. Y es posible que la obligatoriedad del ayuno durante Ramadán se levante debido a la menstruación y debe recuperarlo después de la menstruación, pero con una nueva orden. Es una cuestión de principios. Es la reposición con la misma orden o con una nueva orden. Ya lo han visto en el libro Al-Barakat y otros. La opinión del público es que la reposición es con una nueva orden y no con la misma primera orden, y esta es una cuestión de principios. Y se entiende de su declaración y debe recuperar la obligación, que si menstruó en un ayuno no obligatorio no lo recupera, y es así. Dijo, cosas no deseables del ayuno, y es no deseable tocar y pensar en la seguridad, constantemente por el temor de la secreción del líquido prostático, de lo contrario está prohibido. Y no les gustó probar comida en una olla y hablar ociosamente, vómito frecuente y mosca perdonada. Polvo de un fabricante y caminos y siwak seco, mañana en estado de impureza mayor también. Su declaración, y es detestable hasta y es prohibido, informó que es detestable para el ayunante tocar y pensar si siempre está a salvo de la emisión de líquido preseminal. De lo contrario, está prohibido. Y aquí está la seguridad, con quien le es lícito tocarla. Así que es no deseable. No significa que si fuera extranjera y estuviera seguro de que no saldría nada, que es no deseable. Más bien, está prohibido tocarla porque no le es lícito tocarla. Aquí está con quien le es lícito tocarla. Hablamos habitualmente de la que es deseada, como su esposa o su concubina. Y no hablamos de las mujeres prohibidas. Esto es otra prohibición si es deseada. Si está seguro de sí mismo de que no saldrá nada de su miembro, es no deseable hacer eso. Y si no está seguro, entonces le está prohibido tocarla.
Informó que es detestable para el ayunante tocar y pensar si siempre está a salvo de la emisión del líquido preseminal. No una vez seguro, una vez no, le está prohibido tocarla. Siempre esta es su costumbre. Su costumbre es que si toca, tiene miedo de la secreción de líquido prostático o semen porque su salida por placer invalida el ayuno. La secreción del líquido prostático conlleva la reposición del ayuno, y la secreción de semen conlleva una expiación. Informó que es detestable para el ayunante tocar y pensar si siempre está a salvo de la emisión de líquido preseminal y aún más del semen, y si no siempre está a salvo de esto, está prohibido. Y la misma regla se aplica a otros preludios del coito además del toque y el pensamiento. Es decir, lo que tiene el mismo significado que ellos, como la mirada. Siempre la mirada permitida es no deseable. Para no mezclar la mirada permitida, es decir, la mirada a su esposa, el beso a su esposa, el contacto físico con su esposa, el juego con su esposa, esto es lo que no es deseable con la seguridad, es decir, su costumbre es siempre la seguridad de que no salga nada de su miembro, de lo contrario, está prohibido. Y lo mismo se aplica a las otras preliminares del coito que no sean tocar y pensar como mirar, besar, contacto directo y jugueteo. Si sabe que está a salvo de la eyaculación y del líquido prostático, no está prohibido, pero es desaconsejado según la opinión mayoritaria. El juicio aquí es con la aversión con la seguridad. En cuanto al pensamiento es porque es moral y no es físico, así que no es como el contacto físico y el tocar. Así que lo más ligero de ello es la reflexión y luego la mirada. Es físico pero sin contacto directo. Luego el beso, luego el contacto físico. Luego el juego con los miembros, es decir, se profundizó. Y si sabe de sí mismo que no está a salvo de la secreción de líquido prostático o semen, todo eso está prohibido. Y si duda de la seguridad del semen y el líquido prostático, hay dos opiniones. La opinión adoptada es la prohibición. Aclaración. Lo que se deduce de las dos opiniones es la prohibición, como medida de precaución para el culto. Si duda, está seguro o no de la secreción de líquido prostático o semen, lo más probable es que esté prohibido. De la reflexión, la mirada, el contacto, el juego y el beso. La prohibición como medida de precaución, porque el principio en el culto es la precaución. El principio en los cultos es la precaución. Dijo el imam al-Lakmi, y si se salva una vez y no se salva otra, está prohibido. La primera opinión es que si sabe que está a salvo, es desaconsejado. Las otras tres opiniones después de eso están prohibidas. Es decir, la duda, la falta de seguridad y la seguridad una vez y la falta de seguridad otra vez. Todas estas formas están prohibidas durante el día de Ramadán, ya sea por reflexión, mirada, beso, juego o caricia. Y las otras tres opiniones después de eso están prohibidas, incluidas en la declaración del imam, si no, es prohibido. Para excluir la imagen de al-Lakmi, el imam añadió su dicho siempre, es decir, siempre, su costumbre es la seguridad, y la costumbre es la continuidad. Decimos, trabajo continuo, es decir, constante. Para ilustrar, el narrador añadió la palabra siempre, es decir, si la seguridad de ello es constante para su dueño, es decir, su hábito, esta es la regla sobre proceder con las preliminares mencionadas. Ahora ha caído en ello reflexión, mirada, beso, contacto directo, caricia, ahora ha caído en ello. Antes de esto, esta es su regla, la aversión si su costumbre es la seguridad, y todo lo demás está prohibido. Ahora ha caído en ello, ya sea que surja de la reflexión, la mirada, el beso, la caricia o el contacto, erección, es decir, erección de su miembro semen o líquido prostático. Hay una cuarta forma. No.
y después de involucrarse en ellas, ya sea que resulte en erección o eyaculación o líquido prostático con continuidad o en el inicio. Estas formas ya las hemos visto en detalle en el libro Siraj al-Salik. La erección sin la salida de nada no conlleva nada. La salida del semen, su ayuno se invalida, debe reponer el ayuno y la expiación. La salida del líquido prostático debe reponer ese día. Se desaconseja tocar y pensar si el tocador y el pensador siempre están a salvo del líquido prostático, y el significado de estar a salvo del líquido prostático es que no lo acompañe y no salga debido a ello. La reflexión y la mirada continuas son las que conllevan una regla si algo sale. Pero si es una mirada o un pensamiento no continuo, entonces no hay nada sobre él, ya sea que salga del líquido prostático o semen. No conlleva nada. Lo que conlleva es que la mirada y el pensamiento sean continuos. Se sumergió en ello. Y secretó líquido prostático debe reponer. Secretó semen debe reponer y expiar. Esto también se menciona en el libro Siraj al-Salik, ¿verdad o no? Siempre se menciona al que toca como una forma de generalización, y el tocado también siempre se atribuye el acto, es decir, el tocar, al hombre, es decir, al varón. La que toca puede ser la mujer, y la mujer tiene la misma regla que el hombre en todos estos casos, si secreta líquido prostático o si secreta semen. Su declaración, ellos desaconsejaron hasta su declaración, así informó que la escuela desaconsejó al ayunante probar la olla de sal, así como algo similar a la olla, como probar la miel, masticar chicle y masticar comida para el niño. Dijo aquí, la goma de mascar sin azúcar, si es con azúcar, está prohibida, porque su sabor penetrará en la garganta y corromperá su ayuno. Y es como un acto intencionado según la escuela maliki, por lo que debe reponerlo y expiarlo. Dijo, goma de mascar sin azúcar, y masticar goma de mascar es un nombre que abarca todo lo que se mastica, es decir, se mastica, su plural es uluk, es decir, todo lo que se mastica. No es deseable masticar goma de mascar y masticar comida para un niño, por temor a que algo llegue a su garganta, y si algo llega a su garganta, entonces debe reponerlo. Y algo similar a la olla, como probar la miel, masticar chicle y masticar comida para el niño, y también desaconsejaron que hablara en exceso. Aladar significa palabras inútiles, y las palabras inútiles se llaman adá. Y también les disgustó aladar en el habla, que es su abundancia sin beneficio. Por lo tanto, lo apropiado para el que ayuna es hablar poco y mencionar mucho Alá. Si el vómito sale de la boca del ayunante involuntariamente y la mosca entra en su boca, ambos están perdonados. La única forma en que el ayuno no se invalida por el vómito es que le haya sobrevenido y no haya tragado nada de él. Y si una persona se provoca el vómito, entonces, según la escuela maliki, debe reponerlo y expiarlo. Que el vómito sea puro, poco, estas son condiciones para la no invalidez en la oración, y no se refieren al ayuno. En el ayuno solo si le sobreviene el vómito y no traga nada de él. Si traga algo de él, debe reponerlo. Debe escupirlo. Y no es que si le sobreviene lo traga, no, debe reponerlo, ya sea vómito o regurgitación. Pero si lo traga, su ayuno se invalida. Si fue por exceso o olvido, entonces, según los maliquíes, debe reponerlo. Si fue intencionalmente, entonces debe reponerlo y expiarlo en el caso del vómito, y se le añade la regurgitación, que es lo que el estómago arroja de agua. En cuanto al caso de la abundancia del vómito y su escasez, su pureza y su cambio y su no cambio, esto se refiere a la oración, no al ayuno. Consulte el libro de la oración para entender.
Si el vómito sale de la boca del ayunante involuntariamente y la mosca entra en su boca, ambos están perdonados. No necesita hacer ningún reemplazo ni otra cosa. Es decir, entró por dificultad y dificultad para evitarlo, como el polvo del camino y como lo que inhalan los artesanos de polvo de mármol o harina. أصحاب الصنعة مثل ما يستنشقونه من أغبرة رخام دقيق. Si es el dueño del oficio y no tú que pasas por el camino, y luego entraste a donde tu amigo que está trabajando en el mármol, inhalaste ese polvo, tu ayuno se invalida. Pero él no, porque es el dueño del oficio. ذلك الغبار فسد صومك أنت ولا وصاحب صنعته O entraste a un molino e inhalas el polvo, no. يستنشق الأغبرة. Pero él es el dueño del oficio, por lo tanto, se le exime de ello por la dificultad para evitar ese polvo. مشقة الاحتراز. Has visto y el polvo del oficio, como el polvo de la harina para su molinero. Debe ser molinero, es decir, dueño de un oficio para salir de esta regla. تكون طحانا حتى تخرج من هذا الحكم. أما إن لم تكن طحانا دارج. Y el polvo del oficio es como el polvo de la harina para su molinero, y también el polvo del camino para el que pasa por él, por la dificultad para evitarlo y la dificultad. Y también el uso del siwak seco que no se disuelve. Dijimos que según nosotros los maliquíes, no es odioso usar el siwak en la segunda mitad del día de Ramadán, con la condición de que el siwak no sea verde. Debe estar seco para que nada de él se disuelva y penetre en tu garganta, invalidando tu ayuno. فيفسد صوم. Y amanecer en estado de impureza mayor. Esto es para evitar la ignorancia de las reglas. Porque construir las reglas sobre suposiciones es la misma ignorancia. Amaneciste en estado de impureza mayor, no hay nada sobre ti. Y amanecer en estado de impureza mayor, es decir, permanecer en él hasta la salida del alba, no tiene efecto en tu ayuno. Todo eso es perdonable, como el perdón del vómito y las moscas dominantes. Mira algo relacionado con estos temas en Millar al-Kabir. يتعلق بهذه المسائل في الكبير وهذا معطوف على ذوق وحذف تنوين. Nos conformamos con esto. Y la alabanza es para la Señor de los mundos, y que Alá bendiga y salude y bendiga a nuestro Señor y Maestro Muhammad, Señor de los primeros y los últimos, y a su familia y compañeros. Esta es una lección de ciencias islámicas, así que memorízala, porque el conocimiento es una luz que ilumina el camino de la verdad para su dueño, y el conocimiento eleva el estatus de su dueño en este mundo y en el más allá, y el conocimiento es una razón para entrar en el paraíso, y los eruditos son los herederos de los profetas, así que asegúrate de aprender ciencias islámicas, actuar en consecuencia y difundirlas.